Maciel Jara, soy psicóloga clínica. He trabajado durante más de 10 años en el tema de género y bueno, hoy día vamos a trabajar justamente ese tema que es sobre mujer y salud mental. Y como les decía, como grupo CETEP, un poco contarles que tenemos dos grandes áreas de trabajo, que una de ellas tiene que ver con las atenciones ambulatorias, con algunas sedes acá en Santiago y también en Rancagua, si no me equivoco, sí. Bueno, estamos en Providencia, en Las Condes y en Rancagua con atenciones ambulatorias tanto de psiquiatría como de psicología. Y el otro área de trabajo que tenemos es Mirandes, con hospital de día y también la clínica cerrada, que es para pacientes de mayor gravedad y de esa manera dar un continuo de atención en la salud mental desde nosotros como CETEP. Se me escapaba un poco en el tema del hospital de día, por ejemplo, pueden asistir pacientes que han sido catalogados como GES. Esto es, por ejemplo, depresión, esquizofrenia y trastorno bipolar, y son pacientes que pueden acceder incluso a la gratuidad estando en el hospital de día y siendo pacientes GES. Eso igual es súper importante a propósito de que estamos hablando del acceso a la salud mental. Todo esto que estamos haciendo se enmarca, bueno, esta actividad de hoy en particular se enmarca en el Día Internacional de la Mujer que conmemoramos en este 8 de marzo pasado, y todas las actividades de los streaming que pasaron y también los que vamos a tener en el futuro se enmarcan en nuestra campaña de Conversemos acerca de la salud mental, que lo que busca en el fondo es sacar el estigma de lo que significa que una persona tenga alguna patología de salud mental, visibilizar que estos también son problemas de salud tan importantes como los problemas físicos. Entonces, como CETEP también intencionamos abrir esos espacios y cómo es la manera más sencilla, pero también importante de hacer eso, que es conversar acerca de eso. ¿Sí? Entonces, conversando acerca de la salud mental también vamos a poder visibilizarla, naturalizarla en el buen sentido, y que una persona, por ejemplo, que tenga alguna patología no tenga que esconderla ni tener la necesidad de hacer como que no tiene ninguna enfermedad. ¿Sí? Un poco eso. Bueno, la idea, bueno, esto a medida de presentación, pero estamos esperando que nos lleguen sus preguntas para poder dialogar. La idea es abrir un espacio para conversar. Bueno, de ninguna manera esto va a reemplazar, una terapia o algo así, pero también es la idea de abrir temas de conversación y de interés también acerca de la salud mental. Así que estamos esperando que nos lleguen sus preguntas. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Sí, sigamos. Ok. Bueno. Pero entraría en el tema y la pauta. Uh-huh. Entonces vamos con una pregunta. Okay. No, yo creo que contestar la pauta. ¿Sí? Sí. La pregunta. Claro. Ok. Por eso por la pregunta. Bueno, por ejemplo, una pregunta nos dice acerca de cómo afecta el machismo al tema de la salud mental. Y bueno, lo más básico tiene que ver con la desigualdad, donde nos pone en una situación. Voy a dar un ejemplo como para graficar. El tema de los múltiples roles que tenemos que ejercer como mujeres. Hablamos de ser madre, ser trabajadora, eventualmente ser pareja, tratar de hacerlos de manera eficiente, por así decirlo, cumplir en cada uno de esos roles implica un desgaste mucho más alto de lo que implicaría en esas tareas si nos pusiéramos versus, no en el ánimo de competir, pero versus lo que trabaja, la carga que llevan los hombres. Entonces, desde pequeñas nos educan para ser madres, por ejemplo, o ser esposas, y en ese sentido estaríamos en una clara desventaja, lo cual implicaría a lo menos cuadros de estrés o de ansiedad en las mujeres, y
También comentar que la depresión es mucho más prevalente en la población femenina que en la masculina. Eso. ¿Sí? Entonces, la desigualdad también ahí nos afectaría desde el machismo. También podríamos hablar de lo que se llama el mito de la mujer moderna, que tiene también que ver un poco con lo que decía yo anteriormente, que es la idea de que entrar en los ámbitos, por ejemplo, de laborales o tener posicionamientos en esos espacios no tendrían ningún costo para nosotras, porque ahí nos vemos en la disyuntiva de algún modo de elegir. Si dejamos al cuidado de terceros a nuestros hijos, se nos cuestiona en el rol de madre. Si nos hacemos cargo totalmente de los hijos, entonces dejamos de manera secundaria la posibilidad de desarrollar nuestras carreras. Entonces, ¿cómo hacemos para converger en una mujer ideal que es imposible de poder toparnos con ella? Eso más o menos respecto a... No sé si vamos con otra pregunta. No todavía. ¿Sí? Ok. Lo que les comentaba de la depresión de género, bueno, nosotras no estamos exentas aquí de ese cuadro. Se han visto o se han recogido más bien información en los puntos de salud mental desde lo público, desde las atenciones primarias, que más del 70% de las consultas tienen que ver con atenciones hacia mujeres. Y no solamente estamos hablando de, o sea, y lo que llama la atención es que el universo de mujeres que consulta es súper amplio, o sea, desde adolescentes hasta mujeres de tercera edad que podrían estar consultando en estos espacios, como por ejemplo los CEFAM, y ya si la gravedad aumenta, en este caso también avanza hacia un secundario. Perdón, puedo ir ahorita. Ok, ¿me dicen entonces, chiquillos? No, es que ando haciendo la pauta y si llega a entrar una pregunta acá, te la verbalizo. Ya, ¿Sí? entonces sigo avanzando Sí. con las preguntas. Ya. Esta pregunta es algo que yo creo que nos puede interesar a todas, que es cómo nos liberamos de los estereotipos de belleza. Bueno, podríamos comentar que desde las ideas del feminismo, entonces se critica mucho de cómo se ha hecho muy homogéneo la idea de la belleza. Esto potenciado a través de los medios de comunicación, que bueno, los medios de comunicación no son más que el eco de nuestra sociedad, por ejemplo, asociando la idea de belleza con salud. Entonces, cuando asociamos esas dos ideas, tenemos como una manera de poder como echarle la culpa, por así decirlo, al tema de las cirugías plásticas, por ejemplo, o al exceso de preocupación por la estética, pensando que si soy delgada o extremadamente delgada, entonces sí tengo una buena salud, y no necesariamente. Entonces, si accedo a un cuerpo, en este caso que tenga una estatura determinada o tenga un peso determinado, voy a estar sana y voy a ser deseable por otros. Y en ese punto nos pone en una situación donde somos más un objeto de acceso y de deseo del otro que una persona en sí misma. Es imposible que todas, y eso lo sabemos, pero es difícil internalizarlo, es imposible que nosotras tengamos una estética, no sé, como europea, por ejemplo, que es lo que se nos muestra como lo más óptimo. Entonces, desde ahí lo que causa, por ejemplo, en las adolescentes es mucha frustración. Tenemos que, bueno, los cuadros de trastorno alimenticio, de anorexia o de bulimia, se dan en más de un 90% en mujeres. Entonces, uno se preguntaría por qué sucede eso, y tiene que ver justamente porque la exigencia de la belleza y de la estética viene hacia nosotras. Entonces, siempre que podemos comentar esto con algunos hombres, dicen, no, ahora los hombres se preocupan y también, no sé,
se van a arreglar el pelo o van a hacerse tratamientos estéticos, pero eso tiene que ver con una opción, no con una exigencia. Entonces a nosotras se nos exige ser bellas y los hombres pueden elegir si se preocupan o no de su belleza. Entonces esa es una gran diferencia que podríamos hacer, pero más allá de la discusión estética, es un problema de salud porque genera estos trastornos alimenticios que les había señalado. Eso. A ver, ¿qué otra cosa aparece? Bueno, el tema de nos preguntan por qué de alguna manera somos tan autoexigentes con nosotras mismas. Tiene que ver con lo que contestaba al principio, y esta idea de la multimujer, o como cohabitan dos tipos de mujer en nosotras mismas, que sería una mujer tradicional y una mujer moderna, donde si tenemos la idea de la mujer tradicional como madre y esposa que se queda en la casa, que probablemente sería ya, yo creo que ni siquiera nuestra abuela, quizás nuestra tatarabuela que pueda haber hecho eso. Y en esa misma mujer está esta mujer moderna que trabaja, que se ve muy bien, que después de haber tenido la guagua queda estupenda y sale al otro día a trabajar. Entonces, ¿cómo fusionamos en el fondo estas dos mujeres? Es imposible. Entonces lo que pasa ahí es que hay un choque de estos dos tipos de mujeres, de la mujer tradicional y de la mujer moderna. Como decía hace un rato, si elegimos el tema de la maternidad, coartamos nuestro desarrollo, y si elegimos desarrollarnos como mujer, también se nos critica un poco en el rol de madres. Entonces, no tiene que ver, o sea, me gustaría un poco transmitir que no es autoexigencia, más bien es una exigencia impuesta desde fuera. No es que nosotras seamos súper autoexigentes o súper autocríticas, sino que se nos está midiendo todo el tiempo en estos dos roles que son imposibles de cohabitar. Entonces es por eso que muchas mujeres empiezan a tener muchos malestares, y parte de la depresión postparto tiene que ver con eso. O sea, sin duda hay un componente que tiene que ver con lo biológico y con los cambios que hay durante el embarazo y después del embarazo, pero gran parte de ese malestar tiene que ver con mujeres que anhelan volver, entre comillas, a su vida normal o a su vida laboral, y están en un espacio donde la única opción es la crianza. Entonces también tenemos ese fenómeno que genera, o sea, o amplía o potencia la depresión postparto, solo por poner un ejemplo. Entonces no pensemos en la autoexigencia como algo desde nosotras, o que somos negativas, o que no podemos elegir. O sea, a veces no podemos elegir, solamente tenemos que cumplir. Entonces un poco eso. Bien. Hay otra pregunta que me parece muy buena, que habla acerca de la competitividad entre nosotras. En el último tiempo, a propósito de todas las chiquillas que se han movilizado en las actividades feministas y todo lo que ya sabemos, no solo el 8 de marzo, sino también lo que pasó en noviembre a propósito de la no violencia contra la mujer y todos otros movimientos, es que aparece el término de sororidad. Entonces, la sororidad es un término que a mí en lo particular me gusta, es muy bonito, que habla sobre la solidaridad, pero en particular sobre la solidaridad entre nosotras. Entonces, uno se podría preguntar por qué es relevante que haya una particular o un particular tipo de solidaridad, y tiene que ver por la distancia que hemos tenido entre nosotras durante mucho tiempo. Yo creo que todas podríamos recordar alguna escena en el colegio o en el trabajo donde llegaba una compañera nueva o una colega nueva y siempre era observada y criticada, independiente de que uno ni siquiera quizás la conocía. Entonces, ¿por qué sucede esto? No es casual. Tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver cómo nos han
nos han enseñado a relacionarnos entre nosotras y a competir. Y a su vez eso está muy enlazado con el tema de que nos educan para tener una pareja y con la sensación de estar incompletas. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que todo el tiempo estamos compitiendo entre nosotras por la atención de ellos. Y en este punto puede sonar como bien particular lo que estoy diciendo, pero la competencia tiene que ver con eso, por una parte, y la otra patita, por así decirlo, tiene que ver con lo que hablé hace un rato de la belleza. O sea, cómo competimos con la otra para ver cuál de las dos es más adecuada en términos de estos estereotipos de género. Entonces, competimos por un otro, competimos por ser las más bonitas. Entonces tenemos estos dos elementos que históricamente nos han separado y tenemos ahí entonces esta sensación de que, o sea, no es una sensación, es real que entre nosotras siempre estamos compitiendo. Por eso lo interesante es que a propósito del movimiento feminista, esto se está revirtiendo de una manera muy, a mi modo de ver, muy bonita, que tiene que ver con esta idea de la sororidad y de dejar de sentirnos incompletas y ser solidarias entre nosotras. Bien, vamos a esperar un pelito a ver qué más aparece. No sé si entra otra pregunta. Bueno, nos preguntan acá acerca de algo como súper típico de nosotras, o que cuando se habla de la mujer se habla mucho de la autoestima. Yo por lo menos no, en lo que recuerdo de mis pacientes, muy poquitas veces mis pacientes hombres me han preguntado acerca de la autoestima, pero podría casi asegurar que el 99.9% de mis pacientes en algún punto siempre me han hablado de la autoestima. Entonces, ¿cómo podríamos, acá me preguntan un poco si puedo dar algunos tips de cómo trabajar el tema de la autoestima, pero más bien que dar como tips es entender que la autoestima tiene que ver, más que preocuparnos si tenemos una estética A o B, que lo he comentado varias veces en este rato que estamos conversando, es hablar de la reparación. O sea, cuando yo hablo de una mujer que ha sufrido, por ejemplo, algún tipo de maltrato o abuso, es la autoestima de esa mujer se ha visto dañada. Entonces, en la medida también que podemos ser capaces de reparar y generar otro espacio, otras instancias para esa mujer de conversar, de acceder a dispositivos de salud, estamos trabajando en su autoestima. ¿Cómo podemos hacer esto? Con lo que hablaba hace un rato acerca de la sororidad, sería una opción. Tenemos una amiga, por ejemplo, que ha sufrido algún tipo de abuso o de violencia, y nosotros acompañarlas a algún dispositivo de salud, por ejemplo, estamos trabajando en su autoestima. Entonces, cuando hablamos de autoestima, no solo hablamos de la autoimagen, o sea, cómo yo me veo a mí misma, sino cómo yo me siento y cómo yo me percibo a mí misma como persona, no solamente cómo yo me veo. Entonces, la autoestima habla un poco más de quiénes somos. En ese punto yo lo ponía como un ejemplo, como el tema de reparación. El tema y el otro gran punto que tiene que ver con la autoestima tiene que ver, por así decirlo, de manera amplia con la búsqueda del amor, que nos enseñan desde pequeñas a sentirnos incompletas, siempre deseando tener una pareja, deseando tener un pololo. Párense al lado de cualquier grupo de mujeres conversando y lo que van a escuchar es hablar sobre dietas o hablar sobre el pololo, la pareja o el marido, es lo más habitual. Entonces, si siempre pensamos o sentimos que somos incompletas, entonces de esa manera siempre nuestra autoestima va a estar dañada. Entonces tenemos por una parte el tema de la reparación y el tema de el no sentirnos incompletas. Entonces eso sería un poco una aproximación o una idea del tema de la autoestima. ¿Sí? No sé si habrá aparecido alguna pregunta.
Bueno, recordarles que estamos hablando hoy día en el contexto de el trabajo que estamos haciendo como grupo CETEP sobre Hablemos de la Salud Mental, que este es una de las actividades de streaming que estamos haciendo sobre salud mental y mujer, pero en los próximos meses los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que se informen sobre los nuevos temas y también puedan proponer temas que podamos trabajar, y así nuestros expertos también puedan responder sus preguntas, podamos dialogar, y la idea es justamente visibilizar estos temas que a veces los tenemos súper guardados, o sabemos que tenemos un amigo que tiene depresión, pero que le da mucha vergüenza quizás contarlo, porque uno de los problemas de la salud mental es que como no se ve, entonces es como que no existe. Pero sí nos causó mucho daño en todo esto que estamos hablando sobre la autoestima, sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, como grupo CETEP nos interesa que podamos tener acceso como un primer paso a conversar sobre eso. Ahí lleva una pregunta. ¿Qué podemos hacer para aceptarnos como somos? De Claudia. Ok. El tema de aceptarnos, me imagino que es como desde nosotras, aceptarnos a nosotras mismas, un poco lo que les comentaba hace un rato. No solo, voy a interpretar, no sé a qué se refería específicamente con aceptarnos, pero me imagino que desde lo físico y desde cómo somos, un poco, como nos vemos a nosotras mismas. El tema de cómo desde lo físico lo comentaba con el estereotipo de belleza, el entender que es imposible que todas seamos del mismo modo, que tengamos la misma estética, que tengamos la misma forma, las que vivimos o que somos latinas, imposible que tengamos, no sé, la estatura de alguien que nació en Alemania, imagino. Entonces, entender más bien el aceptar que nos piden algo que no podemos cumplir. Cuando entendemos que aquello que nos están pidiendo es un imposible, entonces ahí viene el tema de la aceptación. O sea, si yo entiendo que lo que me piden no lo puedo cumplir, me acepto. Si yo incorporo esta petición, aunque sea imposible de cumplir, entonces sufro. Entonces tenemos que pensarlo como desde esas dos polaridades, por así decirlo. Entonces el aceptarme ahí desde la belleza física impuesta o desde la belleza que yo puedo tener y yo puedo proyectar, son esas dos maneras de mirarlo, una que te puede llevar a un trastorno alimenticio y otra que te puede dar una mejor calidad de vida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Bueno, los invitamos a seguir preguntándonos. La idea es dialogar, la idea es recibir sus preguntas, como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, agradecerles también las preguntas que nos han llegado, nos han servido para abrir esta conversación. Una consulta. Sí. ¿Cuándo es necesario aconsejar a una amiga ir al psicólogo? Ya, es como una pregunta súper amplia, pero hay una manera, o sea, no es la única manera, pero una manera que podría servir es si una conoce cómo son sus amigas y hay un momento que puede haber aparecido algún cambio, algún giro, algún punto de inflexión. Entonces yo digo, ya, ella siempre se comportó de una manera determinada y de repente empezó a tener un cambio de conducta. O empezó por ejemplo, a querer quedarse en la casa o a estar más triste de lo habitual, no contestarme el teléfono, no querer salir como salíamos antes. Entonces eso podrían ser indicadores de algún cambio en ella y eso podría llevarnos, o sería lo más adecuado que consultáramos con un especialista de manera que pudiera contrastar esos síntomas o esos indicadores con algún posible cuadro de salud mental.
Ahora, si sabemos que nuestra amiga o en la familia de nuestra amiga hay antecedentes de salud mental, como por ejemplo depresión o algún trastorno bipolar o alguna persona que haya tenido otra dificultad de ese tipo, entonces con mayor razón esto hace que se agudice o se agrave en este caso, o sea más urgente más bien que pudiéramos ayudar a esta amiga a consultar, ¿sí? Porque al tener antecedentes de salud mental más los síntomas que está presentando, también ahí podemos suponer que la situación es más compleja de lo que pensamos. También es importante hablar con el entorno de esta persona, o sea, si tiene familia, si tiene pareja, preguntarle a los demás si también han percibido ese tipo de cambios, podría ayudarnos a determinar si realmente necesita un apoyo de este tipo. ¿Sí? Espero haber respondido un poco la pregunta. No sé si hay alguna otra. ¿Cómo que estamos en la hora? Ok. Entonces, no sé si es que no hay alguna otra pregunta. Voy a comenzar un poco a despedirme. ¿No hay alguna otra pregunta, no? Ok. Entonces, bueno, comentarles que como grupo CETEP, invitarlos a que puedan llamar a nuestra mesa de ayuda si es que quieren pedir alguna hora, que es el más 56 22 604 4000. En ese teléfono pueden pedir alguna hora, comentarles algo bien importante que tiene que ver con la contingencia, que vamos a estar trabajando a través de la modalidad de telemedicina. Eso quiere decir que los pacientes que lo requieran y que ya sean nuestros pacientes o sean pacientes nuevos, también pueden acceder a esta modalidad para que no puedan perder sus atenciones o perder la continuidad de sus atenciones o la posibilidad de tener atenciones con nosotros. Y bueno, cerrar un poco agradeciendo sus preguntas, su interés, dejarlos invitados a los próximos streaming que van a venir en los próximos meses en este contexto de Hablemos de Salud Mental desde el grupo CETEP. Así que eso, que tengan muy buena tarde.